Buenas noches, comunidad. Bienvenidos al lugar donde los ecos de las voces olvidadas susurran entre las líneas telefónicas y lo que parece una simple llamada se convierte en una pesadilla. Aquí no solo escucharás historias, sino que formarás parte de ellas. Cada turno, cada llamada, esconde un misterio que espera ser desvelado. Prepárate para conectarte con lo que nunca debió ser escuchado. Esto es Relatos de Terror de Call Center. Mi primer día en el asilo fue como cualquier otro. Un trabajo más, una oportunidad más para empezar de nuevo. No sabía en qué me estaba metiendo. Había escuchado rumores, claro, pero siempre pensé que eran solo historias para asustar a los novatos. Al fin y al cabo, trabajaría con personas con trastornos mentales graves. Nada que no pudieran manejar, o al menos eso pensaba. El edificio era imponente, con su fachada de piedra desgastada por los años. Parecía más una fortaleza que un lugar destinado al cuidado de los pacientes. Los pasillos eran largos, llenos de puertas de madera vieja que crujían a cada paso. El silencio reinaba, interrumpido solo por los ecos de los pasos y los roncos profundos de los pacientes. Algo en el aire me incomodaba, pero traté de ignorarlo. No era más que mi imaginación. Me dije a mí misma. Mi compañera Carla me presentó a algunos de los residentes. Ancianos, adultos con mentes rotas. Algunos murmuraban, otros simplemente miraban al vacío. Pero uno de ellos me llamó la atención. Un hombre que llevaba años allí, en habitación 7. Siempre estaba solo, sentado en su cama, sin decir palabras. Solo escuchaba el sonido de su respiración, que se volvía un suspiro profundo, casi como un ronco que llenaba la habitación. Clara me advirtió que el hombre de la habitación 7 no era peligroso, solo extraño. «¿Es normal?», dijo. «El ronco es solo su manera de comunicarse». Pero algo en ese sonido me desquiciaba. No era un simple ronquido. Era como si alguien estuviera tratando de hablar. Pero las palabras se desvanecieran antes de llegar a mis oídos. Sentí que tenía que investigar. Esa noche, tras el turno, no pude dormir. El sonido del ronco se filtraba en mis pensamientos. Decidí que iría a la habitación 7. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. No vi al hombre en su cama, pero algo se movía en la penumbra. Al abrir completamente, una figura encapuchada apareció ante mí, justo frente al hombre, cuya mirada estaba fija en la esquina de la habitación. Cuando me vio, la figura desapareció al instante, y el hombre volvió a su estado anterior, inmóvil. Mi mente estaba en caos. No entendía lo que había visto, pero sentí que no debía quedarme allí. De regreso a mi cuarto,
Los roncos seguían resonando por todo el edificio, como un eco interminable. No dormí esa noche. Algo me decía que lo que había presenciado no era normal, pero aún no entendía cuán profunda era la oscuridad que habitaba en ese lugar. Al día siguiente, decidí investigar más sobre el asilo. Necesitaba respuestas, y lo que encontré fue mucho más oscuro de lo que podía imaginar. El asilo había sido fundado en 1852 sobre una propiedad que había pertenecido a una familia con una historia macabra. Se decía que la familia había practicado rituales espiritistas y oscuros, buscando contactar con entidades del más allá. Nadie sabía con certeza los detalles de sus prácticas, pero los rumores hablaban de pactos con fuerzas que no pertenecían a este mundo. En 1871, toda la familia fue encontrada muerta, algunos con expresiones de terror en sus rostros, otros con marcas extrañas en sus cuerpos. El asilo fue construido sobre esa propiedad, y aunque se decía que había sido para atender a las personas con trastornos mentales, algo más se ocultaba entre sus muros. Los empleados antiguos decían que los roncos no eran simplemente ruido, eran las voces de los muertos, las entidades que habían quedado atrapadas, esperando para tomar nuevos cuerpos. Cada paciente que pasaba demasiado tiempo en el asilo comenzaba a mostrar signos extraños. Perdían su humanidad, se volvían más perturbados, y algunos de ellos, con el tiempo, dejaban de ser simplemente pacientes, convirtiéndose en parte del ciclo que mantenía al asilo en pie. Los roncos, decían, eran los susurros de las entidades que se alimentaban de ellos. Esa noche, decidí regresar a la habitación 7. Sentía que ya no podía ignorarlo más. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada, pero escuché los ronquidos más fuertes que nunca. Al abrir, vi al hombre sentado en la cama, pero esta vez no estaba solo. La figura encapuchada estaba allí, más tangible que antes. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa, como si estuviera observando de una manera demasiado íntima. El hombre de repente levantó la vista y dijo algo en voz baja, pero la voz que escuché no era suya. Era profunda, retumbante, como si estuviera hablando desde algún lugar más allá. Ellos nos usan, nos toman, nos consumen y nos dejan aquí como carcasas vacías, dijo, mirando directamente a los ojos de la figura. No eres la primera en venir aquí. Todos ellos son reemplazos y tú lo sabes. Mi corazón se detuvo. Un terror helado me recorrió la columna vertebral. Lo entendí. Ese asilo no era simplemente un hospital. Era una prisión para las almas perdidas. Una trampa para aquellos que se quedaban demasiado tiempo. Las entidades no solo acechaban a los pacientes, sino que se alimentaban de sus mentes
y sus vidas, reemplazándolos con el tiempo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura encapuchada se acercó y sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia la cama. Mi cuerpo no respondía. Algo estaba cambiando dentro de mí. El asilo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Las paredes crujían. Los roncos se intensificaban. Mi visión se nubló. Ya eres una de nosotras, susurró la figura. Y cuando intenté gritar, mi voz se ahogó. Desperté en una habitación diferente. Ya no era mi cuarto. Las paredes eran más viejas, más gastadas. Me miré al espejo y vi mi rostro. Pero algo estaba mal. Mis ojos no eran los míos. No sentía mi cuerpo como antes. Algo en mi interior había cambiado. El asilo no me había dejado ir. Ya era parte de él ahora. El ciclo había comenzado. No había escapatoria. Pero algo en mí aún resistía. Sentí una presencia cerca. Una sombra que me observaba desde la puerta entreabierta. Me giré y vi a una joven enfermera que acababa de entrar. Sus ojos se abrieron con pavor cuando me vio. Pero antes de que pudiera hablar, me adelanté. «Escucha», dije con voz baja, casi en un susurro. «Tienes que salir de aquí. Tienes que escapar antes de que sea demasiado tarde. No eres la primera que viene aquí, pero tal vez seas la última si te vas ahora». La enfermera me miró desconcertada, pero algo en mi mirada le hizo comprender la gravedad de lo que le estaba diciendo. Antes de que pudiera responder, la figura encapuchada apareció en la esquina de la habitación y un suspiro helado recorrió el aire. «¡Corre!», susurré. «El asilo ya te está mirando». Comunidad, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Su compañía hace que cada relato cobre vida y siga resonando en cada uno de nosotros. Recuerden darle me gusta, compartir y suscribirse para que esta comunidad siga creciendo. No olviden, la línea entre lo real y la ficción es más delgada de lo que creen. Hasta la próxima, manténganse curiosos y cuídense de las sombras.